Muchas gracias, Jonathan. Muchas bendiciones, amada familia Jesús el Buen Pastor. A todos los hermanos que también nos ven, se conectan o nos van a ver, bienvenidos a esta reunión. Es de mucha bendición, alegría, el que Dios nos permita estar aquí en esta hora. Le pido que oremos y le demos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos y adorarlo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque venimos cubiertos, Señor, bajo el manto de la justicia de Jesús, tu Hijo amado. Por eso podemos llamarte por el Espíritu, Abba Padre. Y pedimos, Señor, que se nos sea concedido el que podamos exponer, predicar tu palabra como tú lo mandas con denuedo, y que tu Espíritu Santo sea el que toque cada corazón, cada vida, y que esta palabra lleve el fruto que tú quieres que lleve. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito, mi hermano, que me acompañe, tome su Biblia y vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Vamos a basarnos en este capítulo en el tema que vamos a hablar, la transfiguración de Jesús. Mientras preparaba este tema, pensaba la palabra que en Eclesiastés capítulo 1, verso 4 y verso 5 dice. Esta palabra dice: generación va, generación viene, mas la tierra permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. Interesante esta palabra porque dice generación va, generación viene. Empezando este año recibíamos una noticia pues triste y a la vez pues alegre, porque el que está en Cristo pasa a la presencia de Dios. Y recibíamos la noticia de que un pastor que es también familia nuestra, Romeo Villeda, que él es primo, hermano de mi suegra, pues pasa a la presencia del Señor después de 58 años de ministerio, y fueron siervos juntamente con su esposa muy especiales, y pasan a la presencia de Dios, ya están gozando, como dijo el apóstol Pablo, terminaron su carrera. Ahora lo único que esperan es recibir la corona de justicia, pero dijo el apóstol Pablo, no solo yo, sino todos los que esperamos la venida del Señor. Nosotros, en cambio, seguimos en la batalla, seguimos aquí en el camino, nos falta un trecho que recorrer. El Señor sabe el tiempo que tenemos, pero debemos de aprovecharlo. Estamos iniciando este año 2026 con esa noticia. Yo le pido que oremos por la congregación que ha quedado pues sin pastor, tal vez no sin pastor porque ya hay otro pastor nuevo, pero una congregación que va a extrañar a su pastor, que llevemos a esa congregación del pastor Romeo Villeda en oración, y también a sus hermanos, su familia que también ha quedado. Oremos por eso. Pero es interesante que la palabra de Dios dice generación va, generación viene, y la tierra permanece. ¿Sabía usted que el día que venga Cristo por su iglesia, el día del arrebatamiento de la iglesia, no va a ser el fin del mundo, sino que después de ese evento habrán 7 años? Y después de esos 7 años habrán 1000. Es decir, pues, que si el Señor viniera hoy y tiene misericordia y nos vamos con el Señor en el arrebatamiento, quedarían aproximadamente 1107 años para que empiece una nueva era. Es bastante tiempo, ¿no? Por eso aquel dicho que dice hay más tiempo que vida tiene mucha razón.
El problema es de que nosotros, tanto usted como yo, somos seres limitados, que tenemos una estación para vivir, años para vivir en esta tierra. La Biblia dice, el hombre vive 70 y el robusto 80. No sé cuántos años tiene usted, pero aquí hay muchos robustos con nosotros. Y hay otros que todavía no estamos por ahí. Pero que el Señor tenga misericordia, que los años que vivamos sean para la gloria de Él. Empezando con lo que nos resta, el resto del camino que nos queda. Y que encomendemos a nuestras generaciones para que ellos puedan buscar al Señor y puedan ver el ejemplo de los padres, de los abuelos, para que ellos también afirmen su vida con el Señor. Vamos a leer Lucas capítulo 9 del verso 28 en adelante. Y quiero que veamos la lectura, la voy a poner aquí. Dice de la siguiente manera: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Tremendo, ¿no? El Señor sabe sorprender. Ese día ellos pensaron que iba a ser un día más. Pensaron, bueno, vamos a acompañar al maestro al monte a orar. Y por cierto que ellos acostumbraban a ir a cierto lugar al monte, pero en esa ocasión fueron a un lugar distinto, a un monte distinto. Y cuando ellos ven al Señor orando como ellos solían hacerlo, ven que su rostro cambia. Eso es muy interesante, ese detalle, porque dice que primero su rostro cambió de aspecto y sus ropas resplandecieron. Y ellos comenzaron a ver una escena, hermano, celestial. Ven ellos a Elías, ven a Moisés y se sorprenden. En el capítulo que estamos viendo, que es el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, encontramos ese relato de la transfiguración, pero previo a ese evento, si usted lee en casa, va a poder observar 3 eventos previos a este. El primero que vemos es la alimentación de los 5,000.
Y luego vemos la confesión del apóstol Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y luego vemos también otra escena donde el Señor les anuncia su muerte y les anuncia su resurrección. Y luego dice, y empieza este relato, 8 días después de estas cosas, es que el Señor los lleva al monte a orar. Interesante este dato porque son 8 días. Encontraba yo que hay 2 corrientes eclesiásticas. Vamos a verlas aquí, las traje. Hay 2 corrientes eclesiásticas que quieren ubicar la geografía de dónde fue este evento. La primera corriente es de los eruditos, los estudiosos modernos, los cuales se basan no solamente en la geografía, sino que también ellos se basan en la arqueología y la cronología de los eventos. Por eso cuando vemos en el capítulo 9, vemos esos 3 eventos que le he mencionado. Entonces los eruditos modernos piensan que en esos 8 días ellos viajaron a Cesarea de Filipo, lo cual ahora no es territorio de Israel, sino que es territorio del Líbano. Aunque cuando Israel entra a la tierra prometida, ese territorio era el límite de las fronteras de Israel. Ahora ellos dicen que ese evento sucedió en el monte Hermón. Pero yo investigando y no convencido mucho de eso, porque aunque eso no tiene una relevancia tan grande, es interesante que la Biblia no dice cuál monte. Y cuando vemos el Evangelio de Lucas, Lucas hace como una asunción que los cristianos que iban a leer este capítulo sabían ya el lugar donde esto sucedió. Y de eso se trata la segunda corriente eclesiástica. Porque la primera es la moderna, donde los eruditos no solamente se basan en la escritura, sino en la cronología de los eventos, en la geografía y en la arqueología. Pero la segunda corriente es la tradición eclesiástica verbal. Recordemos que cuando los cristianos quedaron, ellos no quedaron con escritos, sino que el único escrito que había eran los rollos, era el antiguo, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, el Torá y los profetas. Entonces, esta tradición se basa en la memoria y práctica de los primeros cristianos del siglo I, transmitida como una tradición principalmente oral y luego fue escrita, ¿no? Pero estos cristianos identificaron el monte Tabor como el lugar de la transfiguración. Ahora déjenme mostrarles rápidamente para que usted entienda y comprenda juntamente conmigo mejor lo que estamos hablando. Dijimos que los eruditos modernos dicen que fue el monte Hermón, el cual está al norte de Israel, lo que ahora es parte del territorio del Líbano. Si usted puede ver aquí en la fotografía, vemos un monte alto. Y que en la parte de arriba hasta se ve como nieve, ¿no? Hay nieve, está cubierto de nieve. Ahora, la ubicación de este monte lo vemos aquí también en la ilustración. Si usted se fija, en la ilustración está el mar de Galilea abajo. Y más arriba está Cesarea de Filipo, donde se encuentra el monte Hermón. Por eso es que los eruditos modernos dicen pasaron 8 días y ellos creen que Jesús viajó de Galilea para Cesarea de Filipo. Bueno, la otra corriente es la corriente eclesiástica verbal de los primeros cristianos del siglo I. Por eso Lucas no se molestó en decir cuál era el monte, porque él asumió y dijo, bueno, todos saben dónde es. Y esa tradición dice que fue el monte Tabor. Y el monte Tabor aquí también vemos nosotros
una ilustración a dónde está. Y este se encuentra cerca del mar de Galilea, a donde el Señor tenía la sede de su ministerio. Ahora, déjenme mostrarle aquí la ubicación del monte Tabor. Vemos aquí el mar de Galilea y a unos pocos kilómetros está ubicado el monte Tabor. Yo en lo personal tiendo a creer más a la tradición verbal de los primeros cristianos del siglo I, pues porque ellos lo vivieron, ellos no solamente muchos de ellos fueron testigos de eso, sino que muchos les transmitieron verbalmente, fíjate que sucedió en el monte Tabor. Ahora, lo importante no es la ubicación, lo importante es que sucedió. Yo tuve la oportunidad hace unos años de poder estar allá. Esta última vez que estuve en Israel, hubiera querido ir, pero no da tiempo, hermano. Pero aquí estamos en el monte Tabor con mi esposa. Ahora en el monte Tabor han construido 2 iglesias, una ortodoxa, cristiana ortodoxa, y otra es católica. Un lugar muy hermoso en donde tuvimos también oportunidad de hacer un pequeño video con mi esposa y explicar acerca de la transfiguración de Cristo. Pero interesante este dato, porque la tradición entonces eclesiástica de los primeros hermanos del siglo I, pues dijeron fue en el monte Tabor. Yo creo que sí, pienso que sí. Además de eso, hace unos años escuché un testimonio de un judío que él era totalmente agnóstico, él no creía en nada, ni en Dios, ni en nada. Y dice que al él cumplir aniversario de bodas, decidió ir a Israel. Pues él es un judío que vive en Nueva York. Fueron por alguna razón, dice él, al monte Tabor. Y en el monte Tabor Jesús se le apareció en una visión. Y así es como él ahora es creyente en Jesús, en Yeshua, nuestro Salvador. Y así podrán haber muchos testimonios, pero yo tiendo a creer más esa tradición verbal que los primeros hermanos cristianos dijeron que era aquí. Bueno, avancemos un poquito más. Vamos al primer aspecto. Fíjese que en este primer aspecto que vamos a ver acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, dice que lo primero que sucede es que el Señor toma a Pedro, Juan y a Jacob y sube al monte a orar. Estos 3 personajes eran los discípulos, los apóstoles más cercanos a Jesús, aunque los más cercanos eran 12. Recordemos que la Biblia dice que el Señor tenía multitud de discípulos y en una ocasión aún manda de par en par a sus discípulos y eran 70. Pero los más cercanos eran Pedro, Juan y Jacob. Y los toma el Señor para ir al monte a orar, seguramente al monte Tabor. Seguramente llegaron a esa cúspide porque el monte no se ve tan alto, pero cuando uno está arriba, sí se ve que está esto alto. Especialmente cuando uno sube en carro, al que yo me atreví a subir en carro porque no mucha gente sube. Casi a todos los llevan en minivans y todo, no tienen esa impresión, pero cuando uno sube en carro hasta ahí, yo no quería ni ver para atrás, dije, cuando baje es que me voy a enfrentar a eso. Pero sí es un monte alto, especialmente cuando uno viene de bajada y en carro y que no hay ni rieles, aquellos rieles que es como que uno no se caiga del precipicio, pues hay gente que no le afecta, pero hay otra gente que sí nos afecta. Pero los toma a ese lugar el Señor y lo primero que ven es que el Señor comienza a cambiar de aspecto. La apariencia de su rostro se hizo otra. Fíjense que ahí nos da indicio la Biblia de que por eso cuando el Señor resucita, los de Emaús no lo reconocen. Pensaron que era un forastero más.
Ahí en su transfiguración cambió de apariencia su rostro y sus ropas se hacen resplandecientes y aparecen dos personajes, Moisés y Elías. La pregunta es, ¿cómo Pedro supo que era Moisés y Elías y quién era quién? Seguramente ellos entraron en un ambiente, en una atmósfera espiritual donde tú sabes lo que ves. No tienes necesidad que te lo expliquen. Como la misma escritura dice, vendrá el día que nadie enseñará a su hermano, sino que todos tendrán un conocimiento igual al conocimiento de Cristo. Entonces, cuando los ven, los identifican por nombre. Estos dos grupos representan, o sea, estos dos varones representan dos grupos de personas. Nosotros estamos viviendo, mis hermanos, en el año 2026, el 4 de enero, corrijo, porque cuando me bajé aquí mi nieta me dice, dijiste es 4 de febrero. Y dije yo, bueno, uno se equivoca. 4 de enero, 2026. Y estamos viviendo tiempos turbulentos. Empezamos el año con tiempos turbulentos, amenazas de guerras, rumores de guerras. Irán tiene ya 2,000, no sé cuántos misiles apuntando para Israel, cargados de armas químicas según la inteligencia israelí. Hezbollah en el Líbano tienen miles de misiles también apuntando hacia Israel, amenazando que van a atacar a la misma vez. Israel con un invento que no se había visto nunca en la historia de la guerra, que le llaman, bueno, se me fue el nombre, pero es un rayo láser, que a la velocidad de la luz solo apunta y puede eliminar los misiles en el aire. Sí, el Iron Dome le llaman al que tira los misiles, pero este es un nuevo, es del rayo láser, que ni tan siquiera los Estados Unidos de América lo tienen. Ellos son los primeros. Pienso yo, un regalo de Dios para ellos, porque Dios muestra que Él es el Dios verdadero al mundo entero. Y lo muestra por medio de dos pueblos, Israel y la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, como dice un corito viejito, sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y aunque la han querido eliminar y borrar de la faz de la tierra, no han podido. Ni el imperio romano pudo hacerlo. Primero desapareció el imperio romano y la iglesia sigue caminando. Y estamos predicando. Pues vemos entonces a Moisés y a Elías, que representan dos grupos. El grupo primero en Moisés representa el grupo de los que mueren, porque Moisés murió. Solo le permitieron ver la tierra prometida, pero no entrar. Pero qué curioso, que aquí aparece Moisés adentro de la tierra prometida, Israel. No entró entonces, pero entró después. Y lo curioso de esto es que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Pero fíjese, Moisés dice que es el profeta de Dios que hablaba cara a cara con Dios. Pero definitivamente cuando él hablaba cara a cara con Dios, era una cristofanía, podemos llamarlo, a un nivel más bajo, que Moisés podía verlo. Y lo único que le pasaba es que se le iluminaba el rostro a Moisés y bajaba hasta con un velo para que no le vieran el rostro porque brillaba como el rostro de un ángel. Pero cuando le dijo Moisés, muéstrame tu gloria, Señor,
el Señor le dijo, mira, no hay hombre que me haya visto y viva. No puedo, te voy a mostrar mis espaldas, le dijo. Pero veamos esto. En esta ocasión vemos a estos dos grupos de personas, o estos dos hombres que representan dos grupos, los que mueren en Cristo y resucitarán en el día postrero, en el día que suene la trompeta, el día del arrebatamiento de la iglesia. Y Elías representa a aquellos que también dice el apóstol Pablo en ese mismo pasaje de Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses 4:16, que cuando suene la trompeta, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que hayan dormido, o sea, los que están en el grupo de Moisés, resucitarán primero. Y dice, y luego los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, no nos adelantaremos a ellos, ellos serán transformados primeros, y los que estemos vivos seremos transformados después de ellos, para juntarnos todos juntos con el Señor en los aires. Entonces ahí vemos los dos grupos que están representando Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Hermanos, estamos viviendo ya tiempos finales. Estamos viendo en estos últimos 6 años que llevamos de esta década cosas que no nos imaginamos ver hace 10 años. La pandemia, hace 6 años exactamente, ¿no? Ahora vemos nosotros a un Israel que por milagro, muchos dicen, oh, Israel es un pueblo falso, ese no es el Israel de la Biblia. Pues yo me pregunto y digo, pero qué milagroso que ese pueblo que llegó en 1948 a su tierra de nuevo, no ha perdido ni una sola batalla, ni una sola. Porque si hubieran perdido ya una, estuvieran acabados. Israel no se puede dar el lujo de perder una sola batalla. Pero no es porque ellos sean fuertes, sino porque Dios los puso ahí. Y porque en la Biblia dicen en el libro de Zacarías que el Señor regresará al monte de los olivos y entrará en Jerusalén y hablará con su pueblo Israel. Entonces, ellos van a permanecer ahí hasta que el Señor venga literalmente. Nadie los puede sacar de ahí, así que con razón 7 frentes han peleado en esta última guerra y han ganado. ¿Cómo? Sobrenaturalmente. Ni ellos lo entienden, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Entonces, vemos nosotros, empezamos un año turbulento. Aquí en los Estados Unidos empezamos un año que a la medianoche, cuando entra el nuevo año, minutos después, aquel personaje que ahora es el alcalde de esa ciudad, New York, que no es cualquier ciudad. Nueva York es la capital de la economía de los Estados Unidos de América y de la capital económica del mundo. No es cualquier ciudad. Aquel personaje es juramentado bajo el libro del Corán. Eso significa mucho. Los neoyorquinos votaron por una persona que es de la misma religión de los que votaron las 2 torres gemelas en el 2001, no aprendieron. Y hoy antes de salir para acá a la iglesia me entró una noticia que decía el comentarista, 3 días únicamente han pasado y vean esta foto. Y yo se lo dije a mi esposa exactamente, le dije esas palabras. El otro año, cuando se inaugure el año 2027, quizás no se va a ver venir aquella bola que baja, como tradicionalmente se ve, sino que quizás los musulmanes van a estar orando a esa hora. Y ella se rió y me dijo,
¿Quién sabe? Yo tampoco, le dije, pienso. Pero la noticia que me entra hoy es, 3 días han pasado y Times Square, un lugar icónico, está lleno de musulmanes orando en la calle. Y saca la foto. 3 días. ¿Sabe usted de que esta religión tiene sus templos? Y muchos. Pero ¿por qué oran en la calle? ¿Por qué se meten a orar y interrumpen el tráfico? En la ciudad de London, en la ciudad de Alemania, ya no tarda en pasar aquí también. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Eso es para ellos como un testimonio de orar en la calle, es decir, llegamos y este lugar ahora nos pertenece a nosotros. Tremendo. Estamos viviendo tiempos que no nos imaginamos, de cosas que no nos imaginamos ver. Pero la pregunta es aquí, ¿y tú y yo que tenemos la verdad, que tenemos a Cristo, que tenemos la palabra, que tenemos a los profetas? Porque cuando fuimos injertados en la vid, fuimos nosotros herederos de las mismas promesas por medio de Cristo que el pueblo de Israel fue. Toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es nuestra. ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, tenemos que predicar. Tenemos que salir a anunciarle al mundo de que estamos viviendo ya la recta final. Solo Dios sabe el día y la hora, y los tiempos están en las manos de Dios, pero es indiscutible que nosotros estamos viviendo tiempos finales. Esto va acelerándose cada día más. Y aquí vemos entonces a estos 2 varones que representan estos 2 grupos. Veamos qué representan ellos también. Ellos representan, muchos piensan que ellos son los 2 testigos que habla Apocalipsis 11. Hoy mi hijo Ariel leía el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 11 aparecen 2 personajes que son llamados los 2 olivos. Los 2 testigos que están delante de Dios, el Dios de toda la tierra. Y en Apocalipsis 11 ellos actúan estando ya en acción el tiempo de la gran tribulación. Cuando la iglesia ya no está aquí, pero el pueblo de Israel está pasando una gran tribulación, juntamente con todo el mundo. Dice la Biblia que a ellos el Dios les da el poder de que caiga fuego para aquellos que los quiera dañar. Ellos van a decir que caiga fuego del cielo, así como Elías hacía. Así como dice la Biblia que cuando mandaron capitanes a buscar a Elías, lo mandaron y le dijeron: ¿eres tú Elías Tesbita? Sí, soy yo. Pues dice el rey Acab que tienes que venir con nosotros, porque tú estás perturbando a Israel. Has detenido la lluvia. Y él les dijo: bueno, si yo soy siervo de Dios, entonces nada les va a pasar a ustedes, les dijo. O sea, si yo no soy siervo de Dios, nada les va a pasar. Y si soy siervo de Dios, entonces algo les va a pasar. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo sobre esos soldados en 2, 3 ocasiones. Cuando se enteraron los soldados de lo que estaba pasando, regresó uno que era sensato. Y le dijo: mira, Elías, ¿tú eres Elías Tesbita? Sí, yo soy. Mira, le dijo: yo temo al Señor y yo tengo alimentando a muchos profetas en cuevas. No lo sabe el rey ni la reina, pero yo les doy de comer. Así que por favor ten misericordia, le dijo. ¿Será que puedes venir con nosotros porque el rey quiere hablar contigo? Soy siervo y temo al Señor, le dijo. Entonces Elías ya no dijo nada, ya no les dijo: si no soy siervo de Dios no les va a pasar nada, sino que Dios le habló a Elías y le dijo: ve con ellos. Pero ve cómo Elías tenía el poder de
decir, si soy siervo de Dios, pues que te caiga fuego. Así van a ser los dos testigos. Muchos creen que es Elías y es Moisés. Ahora, ellos tendrán también el poder de que no llueva por 3 años y medio. Eso es lo que se puede interpretar durante el tiempo de los días de su profecía. Hoy en día, solo tiene que ir a ver la noticia, en Irán se está viviendo un juicio de Dios. En mi opinión, es un juicio de Dios lo que ellos están viviendo. No hay agua. Van a tener que sacar a toda la gente, evacuar a la gente de Teherán, que son como 10 millones de personas porque no hay agua. Tienen una gran sequía. Y eso no empezó el año pasado, eso vino siendo una consecuencia de lo que ellos han hecho. No solamente maldiciendo a Israel, porque dice la Biblia, bendeciré a los que te bendicen, le dijo a Jacob y a Abraham, y maldeciré a los que te maldicen. Ellos han venido maldiciendo al pueblo de Israel desde 1979. Consecuencia 2025, sequía. El año pasado atacan a Israel, ahí tienen su recompensa y ahora tienen un desastre ese país. Eso es nada más una pequeña muestra de lo que en los años de la tribulación va a pasar. Estos dos profetas van a poder decirle al cielo no llueve. Y mire hermano, y si no llueve y no hay agua, ¿qué hace uno? ¿A cuántos se les ha ido el agua algún día en su casa? ¿Se ha ido el agua? Pero ya lo han experimentado, ¿no? No se puede hacer nada. Y dice que ellos tendrán el poder de que no llueva, de cerrar el cielo durante los días de su profecía. También tienen el poder para convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, el 2020 fue una plaga, no fue una pandemia. Ahora imagínense que ellos van a poder emitir una plaga cuando ellos quieran. Y si hay agua, la convierten en sangre y nadie toma agua. Van a ser tiempos, como dice la Biblia, tiempos de angustia que jamás se han visto en el mundo desde la fundación de esta tierra. Por eso nosotros queremos estar, pero en el grupo de Elías, ¿no? De los arrebatados. Porque Moisés no entró, pero lo vemos en el monte de la transfiguración al lado de Jesús. Y vemos al que fue arrebatado en un carro de fuego, que es Elías, a la par de Jesús. Ahora recordemos que el Señor dice, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. ¿No? Abraham, Isaac y Jacob están vivos, están en el cielo. Pero Moisés no bajó en espíritu. Eso nos dice la Biblia, que en algún momento desconocido, Dios resucitó ya a este varón. Porque ahí está en el monte de la transfiguración. Entró a la tierra prometida, según el relato de Lucas, capítulo 9. No me vayan a ver nadie, uy, este pastor está torciendo la palabra, ¿no? Ahí lo dice o no. Dice que entró y se presentó y estaba con Elías, Moisés, sí, ¿verdad? ¿Y con quién estaban? Con Jesús. Entonces, no estoy mal. Yo le hablo la palabra. Vea qué pasa.
Dice que estos dos varones aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué. Eso es lo interesante, la plática que tenían. ¿De qué hablaban? Fíjense que Lucas sí dice de qué hablaban. Hablaban de la partida de Jesús y de lo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea que ellos le dijeron, mira, venimos aquí porque somos enviados del cielo, porque van a acontecer cosas y tenemos que hablar de eso. Hablaron de la crucifixión de Cristo. ¿A dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. ¿Qué les acababa de anunciar Jesús a sus discípulos? Su muerte y su resurrección. Pero baja Elías, baja Moisés y hablan de eso. Y le están diciendo, mira, vamos a discutir cómo van a ser las cosas, qué va a pasar, lo que está escrito en las profecías. Comienzan a hablar. Si Jesús se los dijo a los de Emaús, les comenzó a hablar desde Moisés hasta los profetas de todo lo que él había de vivir en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Les abrió los ojos con las escrituras y hasta los de Emaús decían, ¿no nos ardía el corazón cuando nos hablaba? Y por último, cuando parte el pan, dice que reconocen que es Él. Su rostro cambia entonces. Y dicen, es el Señor. Y ¡bum!, desapareció. Pues una cosa similar estaba sucediendo en el monte Tabor. Pero ahí estaba Elías y Moisés hablando con Jesús acerca de su sacrificio. Claro, los 3 discípulos no entendían todo esto, pero estaban viviendo un momento histórico. Y dice luego, y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño, permanecieron despiertos. Pero vea lo que dice, vieron la gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del unigénito del Padre. La gloria de Jesús. Y ahí fue donde me llamó la atención este detalle, y se lo voy a mostrar. Porque lo que vieron fue la gloria de Jesús. Pero al ver la gloria de Jesús, me hizo recordar lo que dice Éxodo 33, 18 al 20. Usted lo puede leer en casa. Ahí Moisés está hablando con Dios y le dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres, ¿qué le dijo? Tu gloria. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, le dijo Dios en el verso 20, porque no me verá hombre y vivirá. Pero qué es lo que Moisés le pidió a Dios? ¿Ver qué? Su gloria. ¿Y cuál fue la gloria que vieron en el monte de la transfiguración? La gloria de Jesús. Pero no se queda ahí. Porque dice Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, con referente a Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Verso 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? Preeminencia. Entonces cuando ellos ven la gloria de Jesús que se manifiesta en la transfiguración, Dios le estaba cumpliendo a Moisés lo que le pidió. Ver su gloria. Porque ¿cuántos creemos que Jesús es Dios? ¿No lo acabamos de leer ahí? Que dice, ¿quién es Jesús? Es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos se gozan de eso? Nosotros tenemos a Jesús nuestro Salvador en nuestro corazón y Él es Dios. Él es Dios.
Avancemos un poco más. Segundo aspecto. Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Y sucedió que apartándose ellos de él, dice, no, algo sucede. Vieron su gloria, pero le dijo: hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés, una para Elías. Pero ¿qué dice? No sabiendo lo que decía. O sea que Pedro lo único que estaba viendo, aunque estaba viendo la gloria de Jesús, la gloria de Dios, llegó la nube celestial, no comprendía lo que realmente ahí estaba sucediendo. Por eso le dijo: mira, hagamos una enramada. ¿Sabe qué era lo que quería Pedro hacer? Celebrar la fiesta del Shabbat o la fiesta de los tabernáculos. Fíjense que ¿dónde andaba la mente de él? Hoy dijo: aquí es lugar para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y no se trataba de eso. Por eso dice que le dijo, dice la Biblia, Pedro hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar igual que Pedro? Dios te está mostrando algo, una cosa gloriosa en tu vida, un milagro que Dios hizo por ti, por tu familia, por ti mismo, o una circunstancia a la cual estás atravesando, pero ves la gloria de Dios y no entendemos muchas veces. Creemos que la dirección es otra. Por eso es necesario que nosotros nos sometamos a la guianza del Espíritu Santo, porque Él nos guiará toda la verdad. Él nos hablará, dice, y nos recordará lo que Jesús ya nos dijo en la Escritura. Y cuando esto sucede, veamos esto. Pedro quería celebrar la fiesta de los tabernáculos, quería adelantarse al tiempo de Dios. Porque es cierto, un día se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sabía usted? ¿Sabía usted que ahora el pueblo de Israel celebra la fiesta de los tabernáculos? Pero la Biblia dice, a través del profeta Zacarías, que un día el mundo entero, todas las naciones de la tierra, subirán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y se lo voy a mostrar. Pero eso es lo que el apóstol Pedro estaba entendiendo. Él dijo: hoy es el momento que dijo el profeta Zacarías, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No entendía. Hermanos, nosotros no podemos adelantarnos a lo que vendrá, a lo que todavía no se ha dado. Solo Dios es el que sabe. Le decía hace un momento, estamos viviendo tiempos finales. Sí los estamos viendo, es indiscutible, son finales. Pero ¿cuánto tiempo falta para que el Señor venga? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Yo a veces me pregunto, espero no estar igual que Pedro yo. A veces me pregunto y digo, ¿será que vamos a llegar al 2030? Es una pregunta. Porque como van las cosas, recuerdo yo que cuando íbamos a entrar al 2020, yo me puse a pensar y le dije: Señor, ¿qué va a suceder en esta década que vamos a iniciar? Iniciamos el 2020 y recuerdo que estaba yo pues recuperándome de algo que me había sucedido. Y recuperándome y entrando ese año, cuando lo que menos pensé y lo que menos usted ni nadie pensó fue una pandemia. Han pasado 6 años de eso y la cosa va avanzando. Por eso pienso, ¿será que vamos a llegar al 2030? Y si llegamos, ¿cómo? No me quiero adelantar.
Porque solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Lo único que usted y yo podemos hacer es que confía. Confía en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él guiará tus pasos. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Seamos obedientes. Consagrémonos a Dios. Honremos a Dios. Abracemos a la gente que tenemos alrededor mientras podemos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pedro entonces no sabía lo que estaba hablando, pero seguramente estaba pensando en esto. Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tome un tiempo y lea todo ese capítulo, se va a dar cuenta de todo lo que ahí sucede. Lucas capítulo 21 está relacionado con esto. Cuando Jesús dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, es que su fin ha llegado. Lucas 21. Y Zacarías capítulo 14 dice que los ejércitos están rodeando a Jerusalén y ya están por acabarla, porque suceden cosas terribles. Lea ese capítulo. Y al momento que estén por acabar a Israel, aparece el Salvador, aparece el Mesías, aparece Dios mismo a librarlos. Y cuando los libre de todos sus enemigos, de los que sobrevivan de esos enemigos, dice que van a subir cada año a celebrar a Jerusalén la fiesta de los tabernáculos. Eso va a ser en el milenio, pero todavía ahí van a haber rebeldes. Porque recordemos que la Biblia dice que en el milenio el diablo, ¿dónde va a estar? Encerrado. Y va a haber gente rebelde. Porque dice Zacarías 14, subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos y los que se rehúsen a subir, pues les pasan la factura, no hay lluvia. ¿Cómo van a cosechar? Ese será el reino del Mesías en la tierra, su reino milenial. Entonces Pedro estaba pensando en esto. Pedro estaba pensando: oye, hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos, y el Señor sabía que no entendía lo que estaba pasando. Pedro, ahorita se trata de esta reunión con Elías y con Moisés para que hablemos de mi muerte en Jerusalén. Para que yo dé mi vida por vosotros, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Vamos a ir concluyendo. Dice entonces que mientras decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Eso está en Primera de Reyes, verso 18. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso sucedió cuando Salomón inaugura el templo. La nube de la gloria de Dios cae sobre el templo. Pero ¿qué nube estaba sobre el monte Tabor o sobre el monte de la Transfiguración? La misma nube. La misma gloria de Dios y la gloria del Hijo, porque la dio a conocer. Dice que vieron su gloria, la gloria de Jesús.
Entonces vemos la similitud de los acontecimientos aquí. Vemos que la misma gloria que bajó en el templo que Salomón dedica al Señor es la misma nube de gloria que baja sobre el monte de la transfiguración. Y dice que estando Pedro, Juan y Jacob dentro de la nube, juntamente con Elías y con Moisés y Jesús en medio, vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. A él oíd, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado, dice, ¿cómo? Solo, ya se había desaparecido la nube, se desapareció Moisés y Elías. Y cuando Pedro ve al Señor, lo vuelve a ver como él estaba acostumbrado a verlo. Y el Señor le dijo: cuando bajemos de este monte, no le cuenten a nadie lo que vieron. No se lo cuenten a nadie. Hasta después será el momento de contarlo. Seguramente entonces este relato vino de Pedro, Juan o de Jacob para que Lucas lo escribiera después, ¿no? Que es lo que nosotros acabamos de ver, qué pasó, los acontecimientos de ese momento, de ese evento. Pero la conclusión es, hermano, la voz dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. La pregunta es esta: ¿estamos oyendo al Hijo? El Salmo 2 dice: besad al Hijo, besen al Hijo, para que el Padre no se enoje. Porque si el Padre se enoja por no besar al Hijo, entonces irán al calabozo. Y ahí pagarán hasta el último cuadrante, dice. Entonces nosotros somos llamados ¿a qué? Amar al Hijo, a Jesús, a Cristo. ¿Qué dijo? El que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo uno somos. Entonces el que besa al Hijo, ¿a quién besa? Y no hasta un dicho hay así, pues, que el que besa al hijo de uno es como que lo besara a uno, ¿o no? Pues es igual, por eso dice: besad al Hijo, escuchen al Hijo, a Él oigan, a Él, a Cristo hay que oír. Hay que recurrir entonces ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ha sido dejado, nos ha sido dado en el corazón para que nos guíe a toda la verdad. Concluyo con este verso: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y esta última parte dice: ¿y qué más va a hacer? Y os recordará todo lo que yo he dicho, dijo Jesús. Así es, entonces, ¿cómo podemos oír a Cristo? ¿Cómo podemos oír al Hijo? Buscando al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo, porque además que el Espíritu Santo nos va a enseñar Él directamente, nos va a decir: ven, ¿sabes qué? Te voy a recordar. Jesús dijo: ámense unos a otros. Jesús dijo: porque si ustedes se aman, el mundo conocerá que el Padre me envió. Pero si ustedes no se aman, entonces el mundo no podrá conocer. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque si yo hablo lenguas humanas y angélicas, y aún doy todas mis riquezas para dar de comer a los pobres, y si aún doy mi cuerpo y lo pongo en la hoguera,
pero no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe. Nada soy. Entonces, lo primero es, el Señor nos pide el amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos que buscar el amor de Dios en nuestros corazones para amarnos unos a otros y también así poder amar a nuestros enemigos. Porque el Señor, por medio del amor, ¿qué dice? Por medio del amor, el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. El amor de Cristo cubrió nuestros pecados y los lavó. Pero que el Señor nos ayude para que en este año que estamos iniciando podamos nosotros ver el rostro, la gloria de Jesús en medio de nosotros, en medio de tu casa, en medio de tu matrimonio, en medio de tus hijos, en medio de tus labores, de tus trabajos, de tu empresa, en medio de todo lo que el Señor nos mande hacer. Y podamos llevar la palabra de Dios y pararnos en una esquina y decirle a la gente, aviso de última hora. Este tratado que le voy a dar es aviso de última hora. Estamos viviendo tiempos finales y Cristo viene. Esta es la última llamada. Y que el Señor, por su Espíritu, nos respalde. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Porque tú has mostrado, Señor, tu paciencia para con tus siervos y para con tus siervas. Porque te has compadecido de nosotros y nos has ayudado, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que nos unjas con tu Espíritu, que perdones nuestras faltas y nuestros pecados y que nos ayudes. Señor, renuévanos hoy. Renueva nuestra mente por tu palabra y por medio de tu palabra. Renueva nuestro espíritu y ayúdanos. Úngenos con aceite fresco. Llena nuestras lámparas e iremos a hablar tu palabra a donde nos envíes. Anunciaremos al mundo, anunciaremos a la gente en la calle que tú vienes pronto, que tú estás dando tiempo para el arrepentimiento. Todo aquel que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, hoy lo puede hacer. Mañana no es tuyo, no es mío. Lo único que es nuestro es hoy, este momento presente. Jesús vino para que todo aquel que se arrepienta delante de él sea salvo y lavado con la sangre de Cristo. Es lo más importante, es la decisión más importante que puedes hacer en tu vida. Lo más importante. Aún más importante de lo que sea tu profesión. Más importante que tu familia es que recibas a Jesús como tu Salvador. Porque si lo tienes a Él, juntamente con Él lo tienes todo. Tienes a Jesús, tienes tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu profesión, todo, porque Él te lo ha dado. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos como iglesia, como hijos tuyos, en este día, 4 de enero del 2026, caminar mejor que como lo hemos hecho hasta el día de hoy. A partir de hoy, ir de gloria en gloria,
de triunfo en triunfo, conociéndote, obedeciéndote y honrándote. Ayúdanos. Bendice esta iglesia. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Abrázalos con el poder de tu Espíritu Santo. Y a los hermanos que nos ven en diferentes ciudades y lugares, abrázalos con el poder de tu Espíritu. Y que la palabra tuya quede en sus corazones y lleve ese efecto para el cual la has enviado. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te voy a invitar, levanta tu mano y dile algo tú al Señor. Dile algo tú, tus propias palabras. Le puedes decir algo, le puedes decir Señor. Le puedes decir Señor lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero ofrécele a Dios, ofrécele a Él tu vida y hazle una promesa. O pídele auxilio, o pídele ayuda, que te deje llegar hasta el final de tus días, siéndole fiel, buscándolo, honrándolo. Gracias, Señor. Esa es nuestra petición. Ayúdanos a llegar hasta el final de la carrera, que un día podamos decir que hemos acabado la carrera y que la acabamos bien. Que un día podamos decir, por lo demás, solamente me espera la corona de justicia, pero no solo a mí, sino a mí y a todos mis compañeros que esperamos tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz año 2026 a cada uno de ustedes presentes y los hermanos que nos están viendo. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Bendiciones en este 2026. Nos vemos en nuestra próxima reunión y adelante, porque el Señor nos ha dado una oportunidad de honrarlo. Bendiciones a todos. Amén.